Hola, muy buenas con todos. Hoy vamos a hacer otro video tutorial acerca de Éfeso. Bueno, lo único que quiero es que se suscriban a mi canal y que me den likes, y vamos a tratar de llegar a los 1000 suscriptores para así pueda llegar a las palabras a muchas personas, ¿no? Entonces, no les digo más, le dan manito arriba y vayamos con la prédica que es Éfeso, ¿ok? Nos vemos, compartan, chao. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a hacer otro video tutorial acerca de la iglesia de Éfeso. Vamos a orar un momento para poder pedirle al Señor que nos dé sabiduría y conocimiento, y que pueda salir la prédica muy bonita y puedan entenderla, ¿no? Entonces nada, vamos a orar, ¿no? Para hacerlo cada vez un poco corto el video, porque va a ser un poco largo, ¿no? Entonces vamos a pedir al Señor: Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, Señor, tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en esta prédica, ayúdanos, Señor, a poder predicar bien, a enseñar bien, a que se pueda entender, Señor, tu palabra y la historia de Éfeso, ¿no? Gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, papá. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en la iglesia de Éfeso? Vamos, primero vamos a hablar sobre la historia de Éfeso un poco, para que puedan entender, ¿no? Entonces, vamos a ir. En Éfeso Éfeso era una ciudad importante de la provincia romana de Asia Menor, hoy ubicada en Turquía, ¿no? Esta región tenía una gran importancia estratégica, ya que allí se convergía el este, ¿no?, y el oeste. Éfeso estaba ubicada en la principal ruta de comercio, tanto marítima como terrestre, entre Asia y África y Europa. Éfeso no se encuentra en la costa, pero estaba conectada con el mar por un río con un amplio canal. Éfeso era una ciudad llena de arte, ciencia, cultura, y contaba con una gran biblioteca. También era la sede de los Juegos Iónicos, competencia deportiva similares a las Olimpiadas de ese entonces, ¿no? Allí también se encontraba el templo de Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Diana era la versión romana de la diosa griega Artemisa, hija de Zeus, ¿no? Y hermana gemela de Apolo. Con algunas variantes, era considerada la diosa de la fertilidad, la caza y la guerra y el culto. Diana combinaban ritos religiosos con actos sexuales, religiosos con las sacerdotisas del templo, ¿no? Estas prédicas eran populares entre los griegos y romanos, pero eran rechazados por los judíos y los cristianos. En la iglesia cristiana de Éfeso llegó a ser la más importante de la región. Pablo pasó mucho tiempo allí, más que en ninguna otra ciudad. En sus viajes misioneros en Éfeso fueron discipulados muchos líderes que luego partieron de allí como misioneros para abrir iglesias en otras ciudades. La primera visita de Pablo a Éfeso fue al final de su segundo viaje misionero. Vamos a Hechos 18, 19, 21 para leer un poco sobre lo acontecido, ¿no? Hechos 18, 19, acá lo tengo. Y dice en la palabra: y llegó a Éfeso y les dijo allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió Pablo a quedarse. Aunque en esa ocasión no permaneció mucho tiempo allí, en su tercer viaje que hizo Pablo, misionero,
Pablo regresó a Éfeso para enseñar en las sinagogas y les compartió que Jesús era Mesías, Jesús era el tanto Mesías esperado. Unos recibieron el mensaje en ese tiempo, pero otros no. En Hechos 19, 8, 10 dice, ¿no? Vamos al versículo 18, 19, 21. 19, 8, 10 es. 19, 8, 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Entonces Pablo viajó a la ciudad de Éfeso, ¿no? A predicar la palabra de Dios en ese tiempo. Y en ese tiempo Dios hizo muchos milagros a través de Pablo. Hubo quienes quisieron imitar las señales de él, pero sin creer en Jesús, ¿no? Y sabemos que eso no funciona. Siempre tienes que creer en Cristo y ir a batallar las peleas con las huestes espirituales, ¿no? Y eso, en Hechos 13, Hechos 19, 13, 17 dice: y esto fue notorio en todo lo que habían y habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesándose y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de sus propios, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, ¿no? Entonces muchos en ese tiempo creyeron de la palabra del Señor cuando Pedro les predicaba, ¿no? Y esa es una pequeña historia de la palabra que antes se vivía en los tiempos antiguos, ¿no? Pero de todas las epístolas del Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso recibió muchas de ellas. Las epístolas de Pablo a los Efesios, 2 cartas a Timoteo y las 3 cartas de Juan también tuvieron acceso al Evangelio de Juan y Apocalipsis. Pablo escribió la primera carta a los corintios en los tiempos en que él estuvo en Éfeso, ¿no? Y así fue la historia de la historia de Éfeso, ¿no? Vayamos a la carta de Éfeso, que dice en Apocalipsis 2:1, ¿no? Vamos a leerlo todo para que podamos entender desde el 1 hasta el 7. Dice en Apocalipsis 2:1 al 7: escribe mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendrán a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero la 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
cuales yo también aborrezco. La 7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿no? Entonces, vamos a describir uno a uno todos estos. La carta comienza con una descripción particular de Jesús, que dice, el Apocalipsis primero dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Jesús explica en este pasaje lo que representan las estrellas y los candelabros, porque está en Apocalipsis 1:20. Vayamos al Apocalipsis 1:20, está más arriba nomás, ¿no? Y dice, el misterio, aquí lo explica exactamente Jesús, ¿no? El misterio de las 7 estrellas que vistes en medio, en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de los 7 iglesias, y las 7 candelabros que vistes son las 7 iglesias, ¿no? Dios está dando a revelar en este versículo que él tiene las estrellas en su diestra, y las estrellas que vistes, dice, en mi diestra, y las 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son ángeles, son 7 ángeles. Y las que andan en medio de las 7 candelabros de oro son 7 iglesias. Los candelabros de oro son 7 iglesias, y las estrellas, las 7 estrellas son ángeles, ¿no? 7 ángeles. 7 ángeles, 7 estrellas, 7 candelabros, 7 iglesias, ¿no? Que están en toda Asia. Así lo explica el Señor Jesús sobre el primer versículo de 2:1. Y vayamos al otro que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que los has hallado mentirosos, ¿no? Y dice en la 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos dos versículos, no? En el amor del Señor, ¿no? Entonces, la palabra en Éfeso es la iglesia deseada. Juan escribe a esta iglesia porque Éfeso era como la Nueva York, digamos, ¿no? De las iglesias de Asia, una de las ciudades mercantiles más grandes e importantes en su momento, en Asia Menor, ¿no? Muchas influencia extranjera tenía Éfeso, pero allí también se encontraba el templo de la diosa Diana, ¿no? Era una diosa pagana, una diosa que todos los que le traían ofrendas tenían que hacer sexo con sus sacerdotisas, ¿no? Y allí Pablo pone de cabeza cuando llega a Éfeso, pone de cabeza a los principados. Cuando Pablo llegó allí, puso de patas arriba a los brujos, a los espiritistas que se convertían al Señor, ¿no? Y dice, ¿qué analizamos en este versículos, ¿no? ¿Qué reconoce Cristo, ¿no? Que Éfeso era una iglesia ardua, trabajosa, que tenía paciencia y que no soportaban a los malos,
a las malas personas que estaban en el tiempo porque estaban en el tiempo también la diosa Diana, ¿no? Esos que hacían brujerías, sortilegios, hacían de todo. Era una diosa pagana que todo eso lo hacía mal, ¿no? Y como no como las iglesias que eran como otras, ¿no? Apartadas, no como los corintios, que eran carnales en ese sentido, ¿no? En la iglesia de Éfeso se mantenían puros. Las doctrinas ellos habían sufrido persecuciones, pero se mantenían fieles al Señor hasta su determinado momento, ¿no? Cuando se empezaron a enfriar. Por eso les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Y entonces reconoce Éfeso a la iglesia de Éfeso como que una iglesia luchadora en su momento, ¿no? Una iglesia que sabía discernir, ¿no? Pero también habla un momento que dice los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿no? Muchos llegaban ahí también fingiendo ser apóstoles y no lo eran, ¿no? El último apóstol fue Pablo, ¿no? Cuando se le presentó Pablo de Tarso, cuando se le presentó a Cristo, ¿no? Yo, aún siendo el último apóstol, no me considero el apóstol, ¿no? Porque era así. Entonces vayamos a la 4, 5 y 6 del versículo para ver, ¿ya? Entonces dice Apocalipsis 2, 4, 5 y 6, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro en su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, cuales yo también las aborrezco, ¿no? Entonces, era una iglesia que vivía sufrida mucho, ¿no? Porque, como decía, estaba el templo de la diosa Diana. Pero Jesucristo, a través de las cartas de Juan, les habla que andaban en su primer amor. En esto se señala que Éfeso es reprendida, y ese es el tema del hoy, ¿no? Que Éfeso dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido, ¿no? Porque Éfeso se llegó a enfriar, se llegó a espiritualmente, ¿no? Se llegó a enfriar, ¿no? Se llegó a apartar del Señor. Del amor de Dios depende el amor de Jesucristo, y depende el amor del Espíritu Santo, ¿no? Lo que no nos mueve a los cristianos es cuando nosotros amamos a Dios, cuando agradecidos estamos, de que cuánto agradecidos estamos por haber sido salvos por Él, ¿no? Entonces, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, ¿no? Y las primeras obras eran que ellos andaban en la palabra, andaban en el Señor, y reprendían y echaban a todos, ¿no? De todos, ¿no? Pero y cuando venía alguien que se hacía pasar por apóstol, y ellos lo identificaban de un momento a otro rápidamente, ¿no? Y entonces vayamos al último versículo, que dice: pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también las aborrezco. Para eso vayamos al versículo 2, 13, ¿no?
2, 13 y 14. Vamos a leer, mire, este versículo es hermoso que dice acá, vamos a ver. El primero es, pero tienes esto que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, vayamos a leer por qué ellos, la iglesia de Éfeso, aborrecía a los nicolaitas. Porque eran paganos, eran idólatras, eran mucho, ¿no? Y acá vamos a leer en este versículo de Apocalipsis 2, 13, 14, que dice: yo conozco tus obras y donde mora, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ahí está, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿no? Era una ciudad muy así como la Nueva York de esta era, pero no, Nueva York es una ciudad, es una provincia llena pagana, llena de idolatrías, llena de sexualidad, de borrachos, llena de pura drogadicción y de muchas cosas malas, ¿no? Y ese tiempo está representando es en la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia antigua, que también habían esas cosas, ¿no? Que habían mucho pecado, muchos cosas paganas habían en ese momento, que de repente Dios tenía que soportarlos, porque la iglesia se había entregado y sabían cómo vivían. Pero al final fue destruida, ¿no? La iglesia fue destruida porque no pudieron darse cuenta de su primer amor, ¿no? Que no quisieron regresar a su primer amor, ¿no? Entonces, ¿qué dice en el último? Para poder terminar, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu es el que habla, ¿no? A todas las iglesias. El Señor, ¿no? Habla a todas las iglesias que Juan le da la revelación para que pueda el ángel llevarlo, ¿no? Y el que tiene, dice, oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, ¿no? Al que venciere, en estos tiempos nos está hablando también a los que podamos vencer, ¿no? Las dificultades de la vida. Hoy en día está el mundo de cabeza, ¿no? Mucha prostitución, mucho homosexualismo, mucha borrachería, muchas orgías, muchos robos, muchos corruptos, mucha drogadicción, muchos narcotraficantes, traficantes de armas, traficantes de animales, traficantes de niños, roban órganos. Estamos en un mundo muy perdido, señores. Y de repente todo eso hace ver en estos tiempos el Señor, ¿no? Muchas mujeres violadas, muchos encarcelados. Hay una distorsión en estos últimos tiempos, ¿no? Porque Satanás está extendiendo todo su poder prácticamente para que apoderarse del mundo, ¿no? Pero Dios dice a los que están dentro del mundo y soportan, ¿no? La palabra dice que el que tiene oídos oiga prácticamente lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, ¿no? A los que nos vamos a salvar prácticamente el día del arrebatamiento o después del arrebatamiento, ¿no? Dios nos va a hacer comer del árbol de la vida, ¿no? Que está en el medio del paraíso, ¿no? Y que dice que tiene 12 frutos y cada mes da un fruto cada uno, ¿no? Y espero yo también comerlos algún día porque quisiera, ¿no? Y bueno,
Entonces aquí acabamos con Éfeso, en la iglesia primitiva y en las iglesias de los tiempos, ¿no? Y nada, solamente darle gracias, espero que puedan ver este video y ya subiré el video de Esmirna para poder continuar, ¿no? Con todos estos temas. No te quito más tu tiempo, espero que puedas suscribirte a mi canal y puedas ayudarme a poder llegar a los 1000 suscriptores y así animarme a seguir predicando, ¿no? Porque esta la pre del Señor pues, se puede traer muchas almas al mundo espiritual, ¿no? Al mundo del Señor, a los brazos del Señor, ¿no? Y ese es mi objetivo, ¿no? Que muchas personas se conviertan al Señor. Entonces no les digo más, no les quito su tiempo y hasta nuevo video. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Chao, 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 chao. Amén, 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 amén.